Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, de manera muy especial, ¿no? Pues a los medios de comunicación para que pues demos este mensaje, ¿no? A todos y a cada uno de los ciudadanos, de los vecinos de Jaraíz de la Vera y también de la comarca, de quienes os escuchan, os ven y atienden también pues a vuestros medios de comunicación. Pues muchísimas gracias. Hoy nos dirigimos a todos y a cada uno de vosotros para presentaros el cartel del carnaval de este año 2026 en nuestro municipio, que se celebrará del 13 al 18 de febrero y ya a escasos días, casi con todos y cada uno de los suministros, los servicios, los contratos terminados y rematados, pues hoy, hace un rato, acaba de finalizar el plazo de exposición y de presentación de carteles. Ahí pues vemos todos y cada una de las propuestas que han llegado y que de alguna manera pues recoge el sentimiento, la seña de identidad, el estilo de nuestro carnaval, que es muy propio, que es muy jariceño y que de alguna manera u otra pues agradecemos a todas las personas que se han presentado y que han presentado su propuesta, pues su tiempo y que pues siempre, y en este caso pues hay un ganador, que es este que os mostramos y que ha sido el cartel resultante elegido por el jurado, trabajadores de diferentes áreas de este ayuntamiento, en el que hace un rato acaban de salir esta sala en el que han deliberado y han elegido este cartel que representa, pues como vemos, el colorido, pues algunos elementos de percusión, también el pilón de nuestra Plaza Mayor tan característico y que queda debajo de esa carpa municipal y que también pues queremos aprovechar para de manera sucinta pues explicaros cómo va a ser la programación desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de marzo. El miércoles 13 de febrero tendremos el pregón de carnaval que será a cargo de la Peña Coco Loco, que fue la peña de infantiles que ganó el año pasado y que hemos cambiado precisamente el que sean los jóvenes a los infantiles, porque cuando tenemos reuniones con las peñas, con las comparsas, que ya las venimos celebrando desde el pasado año, antes de que finalizara el último año, pues precisamente siempre vamos cambiando las bases, ¿no? Y vamos precisamente tratando de ultimar y tratando de sacar lo mejor de sí, también tomar nota de aquellos aspectos significativos del año anterior. Por lo tanto, el pregón de carnaval de este año será la Peña Coco Loco y también harán un saludo a los quintos del año 2008. También pues daremos el premio del cartel ganador a la persona que esté detrás de este trabajo que ha presentado y a continuación pues tendremos un festival de música a cargo, como siempre, de DJs locales. Tendremos un sorteo en el que estableceremos los turnos para que también a lo largo del viernes, el sábado y el lunes, pues también los DJs locales tengan espacios para que a través del escenario, la carpa que se ubica en la Plaza Mayor de nuestro municipio, ahí también puedan exhibir y puedan exponerse y también puedan, pues de alguna manera, tener ese hueco importante dentro de los carnavales de su municipio. El sábado 14 de febrero tendremos el gran pasacalle de comparsas. Desde aquí pues también invitamos a todas aquellas personas, peñas, comparsas nuevas, otras que va a haber y que, bueno, esperemos pues que el carnaval desde el público y también aquellos que lo hacen posible, que son aquellas personas que salen a desfilar, pues que sea pues del nivel de los últimos años. Esperemos pues que podamos sobrepasar pues esa cantidad de las 1.500, 1.600 participantes, que para el carnaval de nuestro municipio está muy bien. Y a continuación pues continuaremos aquí en la Plaza Mayor, que es el corazón de estos carnavales, debajo de esa carpa instalada por si el tiempo pues no nos acompaña tanto. Volverán y entrarán en escena otra vez los DJs locales y hará una actuación pues DJ Germán y también alguien muy conocido en esto del techno flamenco, de la música, que es el DJ Marshall Aventura. A continuación pues también tendrán este espacio los DJs locales y ya entraremos en el domingo 15 de febrero, que es un día muy especial para Jaraíz de la Vera porque volveremos a celebrar la boda tradicional. Este año será también a cargo de la Peña Kiowa, que son la peña que ganó en la categoría de adultos.
adultos y que en esta ocasión pues irán acompañados del grupo local de los jarentinos, que tratamos de que cada año pues tanto Belaíle como jarentinos pues vayan rotando, que cada día pues vayan teniendo un día distinto, el del día de los chorizos o el del martes o el domingo el de la boda tradicional. Este año le toca a los jarentinos, que también pues estarán con la charanga de la alegría para un poco alegrar el tema del convite de los dulces. Y luego por la tarde, pues como siempre, tendremos también ese espacio para las personas más mayores y habrá un baile en el hogar del pensionista. El lunes 16 de febrero, de nuevo tendremos el gran desfile de comparsas, el gran pasacalle de comparsas. Tendremos la entrega de premios a eso de las 9:30 a las 10 de la noche en la Plaza Mayor, en la carpa, y tendremos pues también la exhibición de los DJs locales y también pues una DJ también de tecno flamenco que canta, que se llama y es conocida como Alba Drake, y también pues tendremos un festival, ¿no?, de música con la Generación Estéreo, con Paco Santos, que es muy conocido, en el que también pues habrá cantantes y gente, personas que bailen, bailarinas, bailarines, que van a poner pues precisamente la finalización y el broche con ese festival de música, pues seguro que algún DJ local. Continuaremos con el martes 17 de febrero, que es el día también especial en nuestro municipio, fiesta local, con el reparto de chorizos asados y ponche, y estará amenizado por el grupo Belaíle. También por la tarde, como viene siendo tradicional, los niños, los más pequeños de nuestro municipio tendrán ese espectáculo infantil de cantajuego en la carpa, en el escenario de la Plaza Mayor, debajo de la carpa. Y el miércoles 18 de febrero ya sí daremos por finalizado el carnaval de nuestro municipio con el entierro de la sardina, que será a cargo de los quintos del año 2008, y que pues también esas sardinas y ese ponche pues ponen el punto y final a esos carnavales, en los que queremos destacar pues precisamente la colaboración, el diálogo, el consenso que venimos trabajando desde hace meses con todas y cada una de las peñas, y que también desde el ayuntamiento vamos a hacer un esfuerzo fiscal y vamos a incrementar los premios en 50 euros por categoría y puesto, por lo que pasaremos de los de 700 a 750, de los 500 a 550, de los 350 a 400 y de los 100 a 150 euros en todas y cada una de las categorías: infantil, jóvenes, adultos, carrozas y también la categoría comarcal, que es muy importante para nosotros. Todos aquellos vecinos de localidades vecinas que quieran venir con nosotros a disfrutar del carnaval de Jara y de la Vera este año del 13 al 18 de febrero. Y sin más, pues creo que no me quedo nada más en el tintero. Como siempre, pues muy buenos días y muchas gracias.